Bueno, entonces vamos a la palabra. ¿Quién tiene Mateo 6, 25, 34? Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas esas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Siempre es natural, estamos aquí en el mundo y pues vamos a estar rodeados de noticias. Por eso preguntaba yo de que cómo está el mundo. Vamos a estar rodeados de noticias que nos abruman con preocupaciones y que ocasionan dolor. Por ejemplo, lo que vivimos de la pandemia, todo eso que fue algo terrible, estar uno encerrado, escuchando cómo moría la gente, cómo eso se fue propagando tan como una llama, como una pólvora, eso nos causó mucha angustia, mucho temor, mucha ansiedad, mucha preocupación. Lo que sigue sucediendo, que uno escucha en las noticias, que los tiroteos en las escuelas, que las catástrofes, que los terremotos, que toda esa cantidad de cosas, pues eso obviamente, eso le causa a uno preocupación. Cada que escuchamos todo eso, leemos las noticias, escuchamos todas esas noticias, pues obviamente que nos causa temor, nos da ansiedad, nos da afán por todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero pese a todas esas cosas que nosotros vivimos, todo lo que escuchamos y más lo que es todo lo que uno oye ahora en las redes y ve en las redes sociales, todo lo que se está oyendo de que cómo va el rumbo, que ya viene el nuevo orden mundial, que los bancos van a desaparecer, que el no sé cuánto, que una cantidad de cosas, que la comida se va a acabar, que guarden la plata, una cantidad de cosas, eso empieza obviamente a generarle a uno estrés, angustia sobre el mañana. ¿Y qué va a pasar? O sea, que van a quedar una sola moneda, que no es que la plata de uno se le va o que Colombia va para rumbo igual que Venezuela. Y entonces uno se preocupa por todas las cosas y nos dejamos contaminar, nos dejamos llenar de eso y empezamos por dentro una agonía, una ansiedad y nos llenamos de desesperanza, de rabia, de incertidumbre por lo que qué va a pasar y qué va a pasar, qué va a pasar mañana y qué va a pasar en un año, en 2 años, en 3 años, qué va a ser de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros familiares. Todo eso obviamente empieza a angustiarnos, pero nosotros como pueblo de Dios, como hijas de Dios, que somos escogidas, pues hemos sido llamadas a vivir sin temor y con plena confianza en Dios, ¿no? Y ahí es donde viene la parte, pues, dura para que nosotros lo pongamos en práctica, porque ahí es donde tenemos que ejercitar lo que la palabra de Dios ha dicho. ¿Cómo podemos estar calmados en medio de tanta amenaza y de tanta cosa que nosotros estamos oyendo? Pues es confiar más en el Señor Jesucristo, porque Él ha prometido que siempre nos va a proteger. ¿Quién quiere leer Isaías 41:10? Que así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Ahí lo está diciendo claramente. Él nos dice, no teman, que yo estoy con ustedes.
estoy contigo, personal, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Para nosotros poder como elevarnos sobre estas preocupaciones y todas estas angustias, debemos sumergirnos cada vez más en la lectura de la palabra, en la oración, en estar involucrados y sentir esa cercanía de Dios para que tengamos esa dependencia, así como uno lo hace con su papá terrenal o su esposo, que uno tiene plena confianza y que, por ejemplo, el esposo le dice, yo proveo, lo que pase, y uno confía porque está proveyendo. Con mayor razón, nuestro Padre Celestial, que es el creador de absolutamente todo y no va a permitir que nada malo pues nos vaya a suceder. Es la confianza lo que tenemos que trabajar. Esto tampoco quiere decir de que nosotros como creyentes debamos vivir una vida sin planificar, porque el hecho de que Dios diga y que lo haya dicho aquí, dice que por nada estén afanados ni angustiados, no quiere decir de que vamos a estar tranquilos y que todo va a caer del cielo. No, tenemos que planificar, tenemos que ser en eso ordenados. Hay que ponerle orden a cada una de nuestras prioridades en todas las áreas de nuestras vidas. Debemos trabajar en ellas, en todas nuestras prioridades, en todas las áreas de nuestra vida, porque ese es el fundamento para todas las cosas que están alrededor nuestro. Nosotros no nacemos con la capacidad de discernir entre algo que tiene valor y lo que solo parece que vale la pena, porque hay cosas que sí tienen valor y otras que dicen, no, es que vale la pena eso. No, nosotros tenemos que centrarnos en lo que realmente tiene el valor, pero el valor espiritual. Cuando nuestra vida está centrada en nuestro Señor Jesucristo, todo lo demás cae por su cuenta, todo lo demás llega. En la época, este pasaje, por ejemplo, de Mateo 6, 25 al 34, fue escrito en la época de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo allá, Él experimentó todo lo que el pueblo judío estaba sufriendo. La mayoría de ellos vivían en la pobreza, sentían hambre, no les faltaba abrigo. Era una realidad que a todos les afectaba. Por eso los milagros que él hacía, que el alimento, que la cosa, muchas multitudes iban buscando también el alimento, no solamente el alimento físico, sino que era el alimento espiritual. Iban por las sanidades y por el alimento, porque había mucha pobreza. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ese fue el desafío que él enfrentó en contra de la ansiedad que esas personas tenían, porque les afectaba profundamente el no saber qué iban a comer o vestir al día siguiente. Pero nuestro Señor Jesucristo lo que quiso enseñar ahí es que tenemos que alimentar, y que Él quiso alimentar no solamente el cuerpo, sino nuestra área espiritual. Eso es alimentar nuestro espíritu. ¿Y cómo lo alimentamos? Mateo 6, 25 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirían. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa? A él le interesaba era la vida, y le interesa la vida de cada uno de nosotros, no lo material. Nosotros no debemos seguir las riquezas del mundo. Él no enseñó que no debemos preocuparnos por las cosas materiales. Eso asegura, en cierta manera, asegura nuestro futuro. Las cosas materiales, nosotros debemos pensar en nuestro futuro, tomar precauciones para asegurar que tengamos una vida bien, que trabajar, asegurar una pensión, hacer ahorros, tener arregladas nuestras cosas, que de la salud, comer saludable. Todo eso nosotros tenemos que pensar en eso y dejarlo organizado y trabajar en eso. Eso es parte de ser responsables y ser buenos administradores con lo que Dios nos entrega. Nuestro cuerpo, todas nuestras áreas, nuestro hogar, nuestros hijos, todo eso. Algunas personas piensan que vivir por fe, porque él habla de la fe en esto, dice, ¿no? O sea, que confiemos, que tengamos, pero mucha gente confunde eso y entonces dice, yo vivo por fe, y resulta que el vivir por fe es que les estén dando. Mucha gente en las iglesias, uno ve eso, o muchos misioneros, entonces yo vivo por fe, entonces que les estén aportando, que les estén dando. Mucha gente en las iglesias, y eso se ve, y yo lo he visto, y resulta que eso excluye cualquier tipo de prevención para el futuro. Aquí mismo el Señor dice claramente, dice la misma ilustración que nuestro Señor da aquí, de que miremos cómo las aves
tienen dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Pero él no dice ahí que él va y les lleva la comidita. Ellas tienen que salir a buscarla. Sí. Tienen que ir Así de es. flor en flor o de árbol o Ujú. de aquí para allá y de todo eso, ir y traer la comida, traer las pajitas para hacer su nido. Están Ujú. trabajando. Ujú. No están viviendo, el Señor me alimenta y aquí estoy, que todo caiga del cielo, no. Están haciendo un trabajo y este es el ejemplo que también nosotros debemos seguir. Por eso Él lo dice, que la vida nosotros espiritual pues tiene más valor que todas las riquezas del mundo, pero no quiere decir que no debamos ocuparnos por las cosas materiales o que no debamos pensar nunca en nuestro futuro sin tomar precauciones. Dice que las aves, ellos van en busca de su alimento, o sea que indica que deben trabajar para poder alimentarse. Pero una cosa es ocuparse de buscar el alimento, de buscar cómo fabricar su nido, sus viviendas, que es lo mismo aplicado a nosotros, ocuparnos en trabajar, en buscar el alimento, en proveer, en asegurar una casa, en asegurar un ahorro, en asegurar un futuro, ocuparnos de eso, que es Sí. muy diferente a afanarnos. Ujú. ¿Qué nos dice en Filipenses 4, del 6 al 7? ¿Qué nos dice ahí el apóstol Pablo? Eso es. Otro Yo, del seis. yo creo que también cuando uno está en mucha comunicación con Dios, Dios lo guía para que uno sea ordenado, para que uno lleve una vida en la cual planea su futuro, porque Dios te guía en esas cosas. Ajá, Yo así creo. es. Entre más cercanos estemos de Dios, Ujú. entre más estemos leyendo la palabra de Él, Ujú. orando, más vamos a sentir la presencia de Él en nuestras vidas y la Ujú. paz, la tranquilidad y la guía. Vamos a poder escucharlo. Entonces, ¿qué Sí. dice Filipenses 4, del 6 al 7? ¿Quién lo tiene? Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En esta versión dice, por nada estéis afanosos, afanosos. Ujú. ¿Qué es el afán? Pero es difícil. Hay que Sí, repetírselo claro. y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Por eso a veces yo quisiera poner todos estos versos en todas las paredes de mi casa. ¿Ve? Desde cuadros, todos los versos para recordarme, no me afane, no te preocupes, no, porque yo sí soy yo soy un ejemplo de estarme preocupando siempre. Bueno, ¿quién me dice? ¿Qué es afanarse? ¿Qué Afanarse dice es Dios del afán? querer ¿Qué es hacer las afanarse? cosas, Ay, querer te hacer voy a las llegar cosas tarde. rápido, querer hacer todo al tiempo, no dejar las cosas para mañana, sino para ya. Ese soy yo. Exactamente, Para allá y ese soy yo, exactamente. afanosa. La Biblia describe el afán como aquellas cosas que causan ansiedad en nuestras vidas. Claro. La Real Academia Española define el afán como un esfuerzo o empeño grande. El afán es dedicarse con empeño a una tarea o a la obtención de algo. Ujú. El afán produce agotamiento, tensión y muerte. Right. El afán, exactamente, el afán pone un peso de responsabilidad sobre nuestros hombros que solamente le pertenece a Dios. Entonces ahí nosotros cuando estamos con esos afanes y con esa ansiedad, estamos cometiendo pecado, porque le estamos quitando a Dios como el poder. Estamos diciéndole, Señor, tú no puedes con esto, yo lo manejo y me voy a esforzar y a mirar a ver cómo saco esto adelante. Pero como dice Tita, es difícil, pero para eso tenemos aquí la escritura, para estar orando y leyendo y Estás en el freeway. ejercitando. Estamos ahí en Vas el ahí en el horno. freeway, vas a llegar tarde a la cita y los carros no se mueven y estás ahí parado. Dime, ¿qué haces tú? Dime, No Señor, puedes Dios hacer mío. nada, simplemente orar, dice, ok, me relajo, porque ¿qué vas a sacar ahí que estás metida y no llegas a la cita? Te va a dar dolor de cabeza, te va a dar dolor de estómago, los intestinos te van a afectar, la gastritis, absolutamente todo, el sistema nervioso, el cabello empieza a caer, porque empieza a Ay, sí. generar una cantidad de
de cosas, de los nervios. Y llega uno a la cita y ya llegó tarde y le dicen, no, tranquila, está retrasado el médico, está retrasado, todavía falta como 1 hora para que la atienda. ¿No? Todo lo que me angustié por nada, en vano. Simplemente, o sea, es aprender, no quiere decir que ya, o sea, que no que seamos, pues, no, que no nos afanamos ni tengamos, tenemos ansiedades, pero todo esto es para que aprendamos a recordar, a saber cómo manejar, de que no podemos, o sea, es esa responsabilidad, ese peso que nosotros mismos nos estamos colocando en nuestros hombros, eso le corresponde a Dios. El afán requiere que nosotros dependamos de nuestros esfuerzos y quiere desarrollar un espíritu de autosuficiencia en nuestra mente y corazón. El afán es egoísta y desea tomar el lugar de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Entonces, por eso es pecado tener afán, porque quiere decir, yo quiero tener el control, yo puedo y yo miro cómo lo hago y todo eso. Entonces, le estoy quitando a Dios la soberanía, el poder de que Él lo pueda hacer. Soy autosuficiente y entonces eso me lo creo aquí y baja acá al corazón, es egoísta y entonces ya, Dios, tú no eres soberano en mí, en otras cosas sí, pero en estas cosas no. Entonces es pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso porque yo en muchos momentos, claro, caigo en eso, no puedo decir de que yo no sienta afán ni que no tenga ansiedad porque estaría mintiendo, pero esto es para que aprendamos a ir identificando esas falencias que todavía tenemos y trabajemos en ellas. Y como tú decías ahora que tenemos que planificar, nosotros no solamente tenemos que dejarle todo a Dios, sino que tenemos que planificar nuestro tiempo. Porque, por ejemplo, si yo aquí en Cali, por ejemplo, que tenemos tantos trancones, que las motos, este desorden, digamos, en vehicular. Entonces, si yo tengo una cita, por ejemplo, a las 8 de la mañana, entonces, ¿yo qué hago? Yo me levanto a las 6, ¿sí? 2 horas antes, yo siempre lo planifico así, 2 horas antes, porque sé que ya mi esposo también tiene que bañarse, organizar para poder que me alcance el tiempo, entonces ya más tranquila, ya el tiempo es justo. Pero si yo me voy a levantar, por ejemplo, a las 7 de la mañana y la cita es a las 8, no me va a alcanzar el ya tiempo. Llegaste tarde. Llego tarde a la cita. Exacto, de eso se trata, de planificar, ya como lo había dicho, planificar todas las cosas. Si nosotros nos acostumbramos a planificar y a estar siempre en comunión con Dios, en total dependencia con Él, que Él sea el que nos esté guiando en absolutamente todas las cosas, se va a hacer más llevadero y muy fácil la vida. La naturaleza carnal, nuestra carne, tiende a que nos ocupemos. Y resulta que eso es lo que tenemos que aprender, a dejar que sea Dios el que se ocupe de eso. ¿Cuál es nuestra tarea? Cada que empecemos a sentir como que es lo que le empieza a uno aquí a palpitar por acá y que está angustiado y que está preocupado, inmediatamente ponerse a orar, leer la Biblia, escuchar una alabanza y empezar, Señor, yo simplemente vengo a interceder, a seguir clamando por esto. Yo sé que está en tus manos, es en tu tiempo perfecto. Dame paz, dame tranquilidad, porque yo no lo puedo manejar, yo no lo puedo controlar, yo no puedo, pero tú sí. Dame paz. Si tú quieres como decirme algo, una palabra, háblame, Señor. Pero es empezar a saber soltarle, devolverle, porque estos son ataques del enemigo. Satanás quiere robarnos la paz. Él quiere que nos mantengamos alejados de Dios y por eso trae afán y ansiedad, para que no tengamos paz y nos alejemos de Dios. Todas estas cosas, todo eso que estamos hablando y lo que uno decimos que estamos preocupados, todo eso está en manos de Dios, no en las de nosotros. Como decías, no podemos hacer nada con el tráfico si nos cogió ahí y quedó y que presentó un accidente o alguna cosa. Nada podemos hacer porque no podemos hacer que el carro se eleve y vuele y pase por encima de todo el trancón para poder llegar a tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Descansar, empezar a orar. Bueno, Señor, para algo o por algo permitiste esto, o reconocer, salí tarde, yo debía haber planificado haber salido más temprano y tranquilizarme, no ponerme nerviosa porque nos da gastritis y nos enfermamos de todo, mejor dicho, trae enfermedades. Entonces, cuando empezamos a entender que las cosas están en manos de Dios, todos esos problemas, lo que vemos como problemas, vamos a ver que empiezan a solucionarse cuando realmente, cuando los soltamos.
que eso es lo que a nosotros nos falta, soltar la carga. Queremos seguirla llevando encima y resulta que nosotros, que él que nos dice que le entreguemos a él sus afanes, toda nuestra carga, que se la entreguemos para que nuestro yugo sea llevadero. Si la entregamos a nuestro Señor Jesucristo, su yugo es suave y ligero, nos aligera la carga. Pero el problema es, o sea, entregarlo. Ese es nuestro problema. Nosotros debemos entregarle nuestros afanes al Señor, porque Él no nos los va a quitar. A veces cometemos el error, Señor, quítame esto y de todo. No, Él no nos lo va a quitar. Es la tarea de nosotros entregárselos a Él. Señor, aquí te entrego esto que me está agobiando. No quítamelo, no, Señor, renuncio, te lo entrego, es tuyo, yo no puedo hacer nada, pero tú sí, dame paz y muéstrame cuál es el camino que debo seguir, muéstrame cuál es la solución a esto. Mientras tanto, yo estaré agradeciéndote, dando gracias y sigo orando, intercediendo hasta que vea una respuesta. Esa es la actitud que nosotros debemos entregarle a Él. Él se va y Él va a organizar todo, absolutamente todo lo que nos haga falta, desde la ropa, el alimento, la vivienda, los papeles, absolutamente todo. O sea, es aprender a entregar, ¿no? Y nosotros seguimos afanados por todas esas cosas, hemos perdido de vista la grandeza de la vida, porque la vida no nos fue dada para tener placeres físicos, sino para algo más grande, para disfrutar y gozar de Dios. La vida no nos fue dada para que tengamos la aprobación de las personas, sino para algo más grande, la aprobación de Dios. Nosotros tenemos que buscar es agradar a Dios y que ante los ojos de Él nosotros encontremos la aprobación. Dice, esta es mi hija, ha seguido fielmente mis mandamientos, ha sabido llevar todas las cosas. Entonces, tenemos que ganarnos la aprobación de Dios, ser obedientes a Él, a su palabra, y no buscar acá no quiere decir que no podamos disfrutar y tener vacaciones y gozar, pero ese no es el objetivo. Nuestra meta y por lo que tenemos que trabajar es más grande, porque la vida no nos fue dada para la extensión en esta tierra, sino para estar en la eternidad con Dios. Eso es lo que tenemos que pensar y construir, porque vamos a estar en la eternidad allá con Él. En el versículo 30 dice, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Cuando los tiempos son difíciles es cuando más se nos presenta la oportunidad de conocer los atributos de Dios, de verlo como nuestro proveedor, como nuestro protector, como el que nos da el sustento, el que nos abre caminos, el que nos muestra por dónde debemos andar, el que nos aconseja. Ahí es cuando realmente vamos a ver y Él nos va a sorprender. Lo hemos visto, fíjense, por ejemplo, con Caro, todo lo que ella vivió y cómo la sorprendió, las peticiones más así, el deseo, porque no ni siquiera el deseo más, de lo más sentido de su corazón, Dios la sorprendió. Entonces, esas son las cosas cuando uno, por ejemplo, en todo esto de lo que estamos hablando, Caro nos ha enseñado mucho con el ejemplo y el testimonio de lo que ella acaba de vivir. A ella nunca la vimos afanada, ni angustiada, ni nada, porque tenía un tumor, que porque le tenían que operar, que porque el ojo quedó viendo doble, sino que ella estuvo alabando, adorando, buscando de Dios y siempre transmitiendo paz, tranquilidad, seguridad. Ella estuvo pegada de Dios, alabando, leyendo y con una tranquilidad. Y mire Dios cómo dispuso todo a favor de ella. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que aprendamos a ver que Dios tiene una mano bondadosa y que aunque tenemos un enemigo que quiere vernos mal, Satanás, Dios no puede ser impedido por él ni por nadie para él darnos todas sus bendiciones. Todo lo que él tiene en la creación es para que nosotros lo disfrutemos. Así que no tenemos por qué preocuparnos de qué va a pasar con el futuro nuestro, qué va a pasar con el mañana, con nuestra salud, si vamos a estar solas, si nos vamos, lo que sea. Oremos y estemos siempre entregándole a Dios todo eso que Él va a ir aparejando, todas las cosas y va poniendo en orden todo. En el momento que las cosas se den, Dios va a presentar la solución. Eso es el vivir activando la fe. Confundirse, yo vivo por fe, o sea, esperando a ver quién me da, no, sino que yo creo en lo que está aquí y creo en el poder de Dios, de que Él me va a suplir para absolutamente todo, mi futuro, todo, Él ya lo tiene todo
escrito qué va a pasar con cada una de nosotras. Entonces no nos ocupemos ahora, no nos preocupemos con lo que todavía no ha llegado. Sigamos creciendo en el conocimiento de Dios, buscando de Él para que pues tengamos una vida más agradable y estemos trabajando para poder estar con Él allá en la eternidad. En el Salmo 33, 18 y 19, ¿quién lo quiere leer? Y otra persona que busque Isaías 43, del 2 al 4. ¿Quién lo tiene ya? Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Dice claramente, pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Hay otra parte de otro salmo, creo que es en el 37, que dice que en épocas de hambre tendremos, dice que el Señor a los justos, a sus los cuida, ¿no? Los protege, que en épocas de hambre tendremos abundancia y en tiempos difíciles seremos prosperados. Entonces las promesas están, tenemos es que creerlas. Isaías 43, del 2 al 4. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate. Cush y a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Qué lindo, ¿no? Está bonito. Amén, sí. Entonces, dice, Dios gobierna todas las cosas que Él creó, a las personas que creó a favor de su pueblo, de nosotros. Él gobierna todo, tanto todo lo que creó como a las personas que creó a favor nuestro. Siempre apuntó hacia la naturaleza para mostrar la mano bondadosa de Dios en favor de su creación. Dice, Jesús nos recuerda que hay muchas cosas fuera de nuestro control. Por ejemplo, como lo dice ahí en Mateo 6, del 25 al 34. Nosotros no podemos controlar nuestra estatura, que dice que nadie puede añadir un codo, pues, que quiera a su estatura. No podemos, ¿no? Y vamos a perder el tiempo tratando, pues, de crecer. Ya hasta donde llegamos ahí es y no podemos hacer absolutamente nada más. Pero en donde sí podemos hacer cambios, como en lo que vestimos o lo que comemos, estamos fallando si ignoramos que Dios es el que provee para todas nuestras necesidades y Él lo hace abundantemente. Y la vestidura que Dios nos da, o sea, ya no la material, sino la espiritual, es superior, porque esa vestidura va a servir para nuestra vida en la eternidad. Entonces, nosotros como seres humanos somos propensos a dudar y a desconfiar de Dios. ¿Ustedes se imaginan que Dios respondiera a todas nuestras necesidades inmediatamente? De que lo que le pidiéramos ya se dio. ¿Cómo sería nuestra vida espiritual? Seremos No es un genie. Todo resuelto. Sí. Exactamente, ni siquiera lo tendríamos únicamente como el Dios que nos da absolutamente todo. Ay, necesito esto, y estaríamos nuestras vidas un caos, como lo vemos en los hijos terrenales cuando los padres les dan absolutamente todo, que apenas abren la boca y no han abierto la boca y ya les están dando lo que quieren. ¿Cómo se convierten esos hijos? ¿En qué se convierten? Vemos los ejemplos, cómo son. Entonces, Él no permite, Él no hace eso porque Él sabe que no tendríamos nosotros el crecimiento espiritual ni iríamos a pasar la eternidad con Él. Las ansiedades y las adversidades que nos presenta la vida nos hacen desviarnos pues de lo que es verdaderamente importante, que es tener nuestra vista puesta en Dios, mirar lo que Dios nos va a proveer, el cuidado que Él nos da, la guía, la dirección de Él. Él promete estar siempre, siempre con nosotros. Los israelitas, que a ellos Dios se les presentaba y se les manifestó con poder, que la nube de fuego que los acompañaba, todo, las proezas que golpeaban la piedra y les salía agua, que el maná, que las aves, todo. O sea, para ellos Dios fue real. ¿Y cómo fueron ellos? Siempre desconfiaron y dudaron, desagradecidos, y
pedían y pedían más y reclamaban cuando medio sentían hambre, y eso que tenían ganado, tenían agua, ellos comían no solamente el maná ni nada, ellos andaban con ganado también, pero no hacían sino quejarse y decir, nos sacaste de allá, nos hubiéramos quedado en Egipto, allá sí teníamos, querían seguir como esclavos por un pedazo de plato de comida. Entonces, ellos les faltó, o sea, esa desconfianza en Dios, ellos les faltó realmente confiar y creer en el Dios que todo lo provee, y lo tuvieron, lo vieron, pero desconfiaron, no creyeron. Les faltó realmente hacer la prioridad que está. ¿Quién quiere ir a leer nuevamente en Mateo 6, ya del verso 33 y 34, lo que debemos hacer? Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Exactamente. Entonces, la desconfianza que tenemos, porque no solamente podemos hablar del pueblo que salió de allá de Egipto y de todo eso, porque todos en alguna manera nos identificamos. Cuando no tenemos las cosas, empezamos a quejarnos, a dudar, cuando no se nos da algo, dudamos, desconfiamos de la provisión de Dios, de la mano de Dios. Si hacemos eso, estamos estamos desconfiando de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, Él nos pone en la prioridad correcta, buscar el reino de Dios y su justicia. Poner en primer lugar el reino de Dios no significa que los quehaceres de la vida se van a evaporar, que se van. No, tenemos que trabajar para proveer tanto para nosotros como para nuestra familia, ¿no? Pero sin estar afanados ni ansiosos. El afán y la ansiedad son dos armas que Satanás utiliza con mucha sutileza y con mucha efectividad contra nosotros, los hijos de Dios. Entonces, la mayor expresión que nosotros podemos tener para evitar que esta ansiedad y este afán nos consuma es dedicarnos a estar escuchando más la palabra de Dios, a leerla, a memorizarla y a poner en práctica todas sus enseñanzas con humildad para no caer pues no dejarnos llevar por el enemigo, porque es pecado. El secreto está en nuestra disposición de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Cuanto más lo hagamos, gozaremos de su bendición, tendremos paz y recibiremos el descanso de todo aquello que llevamos sobre nosotros. Dios nos pide buscar primeramente el reino de Él, su justicia, y todas las demás cosas, dice, serán añadidas. No tengamos más dudas. Descansemos, animémonos, echemos fuera todo temor, afán y ansiedad, depositémoslo en nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que una clave ahí de todo el pasaje es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Lo demás Sí. son añadiduras. Nosotros tenemos que aprender que nosotros vivimos aquí con añadiduras que Dios nos da. El esposo es una añadidura, los hijos son añadiduras, los nietos son añadiduras, el trabajo es una añadidura, el carro, la casa, la beca, el viaje, todos son añadiduras. Si nosotros estamos buscando primero las añadiduras y después el reino de Dios, estamos viviendo al revés. El reino de Dios y su justicia es mucho más grande que las añadiduras. Entonces, cuando nosotros nos contemplamos al Señor y vemos el reino tan grande que es Dios, y cuando vemos que en el versículo 32 de Lucas 12, que es el mismo que dijo Ellie, de no se preocupen, dice, no tengan miedo mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. El reino es lo que nos corresponde. O sea, a veces nos apegamos tanto a las cosas emocionales, porque sí, qué rico tener hijos, qué rico tener nietos, qué rico tener casa, qué rico tener un trabajo, qué rico tener, pero Dios quiere es que tú sueltes todo eso y empieces a contemplarlo más a Él, y lo demás vendrá por añadidura. Si ellos sirven en la iglesia, son siervos, son hijos, es comenzar lo que tú decías. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué está pasando en mi relación con Dios? ¿O qué estamos haciendo? Señor, yo descargo. O sea, todo lo que tú nos quieras dar será bienvenido para nosotros. Y después dice en el versículo 33, vendan sus bienes y den a los pobres.
provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Ujú. ¿Dónde tenemos nosotros nuestro corazón? Nuestro corazón En está Jesús. en las personas que queremos, en nuestros seres queridos, o nuestro corazón está en Dios. en Dios, en el reino de Dios. Entonces, Kelly al principio dijo algo clave y es que nuestra vida podemos disfrutarla aquí, pero esta no es nuestra vida. Nuestra vida Ujú. no es la terrenal, nuestra vida es la eterna. Entonces, si Dios no ha querido darnos algo en este momento, tiene una razón, tiene un propósito, tiene Es un una regalo. forma en donde nos quiere enseñar algo a cada uno, porque es Ujú. personal, es a esa persona en específico. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar el reino de Dios, es buscar y escudriñar, Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender? No tú, ellos, o sea, ella como mamá, ¿qué me está Ujú. enseñando? ¿Qué necesito? Sí. Y descargar, decir, si yo vine Ujú. sin nada y me voy sin nada, Señor, yo soy tuya y tú haces conmigo lo que Exacto. quieras. Cuando nosotros Sí. nos desprendemos, en ese momento es que Dios empieza a actuar y Actuar. lo dejamos actuar. Amén, amén, amén. Porque le estamos soltando las manos. Mientras nosotros tengamos la carga encima, le tenemos las manos amarradas a Dios, no lo dejamos que obre. Y él no va él mismo a desatarse para decir, ay, yo voy a ayudarla a sacarla, como haría uno de padre terrenal, ¿no? Que vea, ay, venga, le ayudo. Resulta que antes le hace más daño por estar ayudándolo. Soltamos y ya liberamos a Dios y él empieza a obrar. Todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué son todas las cosas? Lo que venía ahí hablando antes. La comida, el Todo lo vestido, o sea, qué provee vamos a Él. comer, qué vamos a vestir, dónde vamos a vivir, todo. Entonces, pues, no debemos estar, como decía yo, no quieren, él no está diciendo de que no debemos procurar buscar alimento, buscar trabajo, buscar una seguridad aquí en la tierra, de hacer ahorro, de trabajar, de asegurar una pensión, de tener una vivienda, de tener las cosas que debemos tener, porque tenemos que ser buenos administradores, empezando desde nuestro cuerpo físico, administrarlo bien, en la salud, tanto mental, que leemos, que buscamos, que hacemos, nuestra salud física, tenemos que saber administrar lo que Él nos entregó aquí en este cuerpo, administrar los recursos que Él nos ha entregado, los dones, los talentos, en que los estamos usando, el hogar que nos dio. Estamos siendo buenos administradores, cuidando nuestro hogar, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia, el negocio que nos ha dado, el trabajo que nos ha dado. Pero si nosotros nos concentramos únicamente en eso, estamos perdiendo de vista, el punto de vista, lo primordial, que es buscar a Dios y trabajar para la eternidad, lo que vamos a vivir allá, porque allá vamos a vivir el resto de nuestra vida. Aquí nada más es temporal. Entonces, él no quiere decir de que no procuremos tener esas cosas, pero que busquemos el reino de Dios, lo busquemos a Él leyendo la palabra, memorizándola, alabando, estar en oración, en unidad, ayudándonos. Y todo eso, el trabajo, el vestido, todo eso viene por añadidura, o sea, nos va a llegar, Es un nos lo extra va a que Él dar, nos da. Es un un extra, extra nos lo va a adicionar, nos lo va a adicionar. O sea, si adicional. nosotros procuramos, lo primero es no perder, mejor dicho, el punto es no perder nuestro enfoque, que es tener la mirada puesta en Dios, porque muchas personas se enfocan es solamente en trabajar y trabajar y trabajar, en procurar hacer riqueza, en amasar fortunas, y no buscan de Dios y no saben si esa fortuna la van a poder disfrutar o no. ¿Qué les va a pasar el día de mañana? Por estar trabaja y trabaja y perdieron el hogar, los hijos se extraviaron, Los hijos, exacto. llenos de enfermedades al final, que luego tienen que gastar la plata que hicieron en la salud y no disfrutan nada. Entonces perdieron el enfoque principal de buscar las bendiciones y buscar es a Dios. Amén.